Hola, yo soy Irene Repeto y soy maestrante de la Maestría de Investigación Teatral del CITRU, del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli de México, de Limba. Y en esta ocasión el objetivo del video es explicar cómo Jacques Derrida Jacques Derrida. Jacques Derrida. interpreta la relación del miedo y la ley en la política de acuerdo a lo que plantea Thomas Hobbes en 1751 en su Leviatán. Hobbes declara haber escrito el Leviatán con la intención de mostrar la relación entre protección y obediencia. Pero ¿por qué utilizó Hobbes la figura del animal monstruoso, del dragón Leviatán del bíblico libro de Job, para hablar del contrato social entre los hombres? Derrida Derrida. va a ubicar en el problema de la representación del poder esta tensión entre la soberanía y el pueblo. Y es que la soberanía es un animal artificial, nos dice Derrida. Derrida. Retomando la introducción del texto de Hobbes, es una monstruosidad protética, una prótesis, ya que está fabricado por el hombre como la imitación del arte de Dios. El hombre, al no poder crear y engendrar un animal natural, como hace Dios, fabrica un animal artificial, que sería el Estado, el Leviatán. Como ente construido y artificial, la soberanía puede ser deconstruida, ya que es histórica. La soberanía protestatal es indivisible e implica el derecho de los hombres sobre las bestias. Derrida Derrida. establece una similitud entre el soberano y la bestia y remarca el devenir animal de un soberano, que es ante todo un señor de la guerra y que se determina como soberano o como animal frente al enemigo. La bestia no entiende de leyes, salta por encima de las leyes que él mismo puede haber establecido en una actitud canalla. Derrida utiliza el término rouge, colocándose, rouge, no, rouge. La bestia no entiende de leyes, salta por encima de las leyes que él mismo puede haber establecido en una actitud canalla, colocándose por encima de la ley o fuera de la misma ley. El soberano entonces es intocable, está por encima de la ley porque esta no le afecta a él, aunque sí a los demás. Recurre a la figura del padre, que encuentra en el psicoanálisis, y la equipara a la del soberano. El amo, el rey, el marido, el padre somete al esclavo, al súbdito, a la bestia, a la mujer y al niño. Este gesto de someter está siempre junto a la figura de poder. Y a partir de este gesto llegaríamos al efecto del miedo, del terror y del pánico del que Hobbes declara en el Leviatán que era la pasión y el resorte de la política. Hobbes define al Leviatán como un animal máquina para meter miedo, un órgano protético y estatal. Y en el capítulo 27, Hobbes define el miedo como la única cosa que en la humanidad del hombre motiva la obediencia a la ley, la no infracción a la ley y la conservación de las leyes. Por lo que el afecto esencial de la ley, ubica Hobbes, es el miedo. Y como la ley se crea gracias a la existencia de la soberanía, se podría decir, como hace Derrida, Derrida. que la soberanía mete miedo y es el miedo lo que hace al soberano. Hobbes dice que si no hay soberanía ni ley, no existe el crimen, puesto que no hay nada que impida que el individuo se proteja por su propia cuenta ante un peligro. Y es de aquí de donde nacería la soberanía, del miedo del individuo a la vida, el miedo por la desaparición del cuerpo propio. La soberanía es ordenada, dice Hobbes. El poder soberano se instituye para garantizar la seguridad del cuerpo de los súbditos. El miedo es a la vez el origen de la ley y de la transgresión de la ley. Es el origen de la ley y del crimen. El mismo miedo es el que me hace ejercer terror y el que me hace obedecer la ley. Y dice Hobbes que aunque el miedo es una pasión menos propensa a la infracción de las leyes, es la más o incluso la única propicia a su conservación. Es decir, el miedo no lleva a infringir la ley, sino todo lo contrario, a conservarla. Y para Hobbes, como nos explica Derrida, Derrida. el fin de la obediencia es la protección. El individuo obedece a la soberanía para que ésta la proteja.
Se establece un contrato de garantía entre unos súbditos aterrorizados, quienes delegan en el Estado o en el soberano la carga de protegerlos allí donde no se pueden proteger ellos mismos. Y entonces deben obedecer a los que lo protegen. Sin embargo, esta obediencia solo durará mientras el soberano pueda garantizar su protección. Aun quienes en un sistema democrático han votado en contra del partido político que asume el poder, deben obedecer, ya que éste está inmerso en un sistema de representación acordado previamente en el contrato social creado por los individuos para mantener el orden. El soberano, si retomamos lo que decíamos al inicio, representa de manera artificial y a través de la figura del monstruo Leviatán el poder de la divinidad. Y la bestia obedece esta convención de la representación fundada en su miedo a la vida. Y para hablar del terror de Estado, del terrorismo de Estado, Derrida toma como ejemplo el evento del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001. Hace referencia al libro de Noam Chomsky, Estados canallas, en el que el autor expone a países como Estados Unidos e Israel como estados que incumplen sus propias leyes o los acuerdos internacionales. Y utiliza el término Roj como el individuo que no respeta siquiera la ley de la comunidad animal, de la manada, de la horda, de sus congéneres. Estos estados fingen ser capaces de volverse locos, de ser insensatos, de ser irracionales y por lo tanto animales. Y pone el ejemplo de la astucia del zorro para hacerse pasar por otros, para cambiar de identidad, para representar a otros que no son él mismo. Estados Unidos construyó un enemigo en Oriente para justificar el inicio de la guerra contra Irak tras el ataque de las Torres Gemelas. Derrida ve cómo a través de las imágenes, de los videos, de las fotos, de la repetición de estas imágenes, el Estado de Estados Unidos de América fomentó el miedo y el terror entre el mundo occidental para ampararse en él y adoptar el papel de salvador y de protector, con cuyo traje pudo cometer atrocidades incluso mayores que las que había cometido su enemigo. El saber hacer del zorro le permite cometer crímenes que se disfrazan de protección. Y en esta actitud de esconderse, de representar algo que no se es, podemos también apreciar el uso de la teatralidad por parte de la política, de los estados soberanos. El Estado, a través de las imágenes y del discurso, construye su narrativa que a base de esta repetición termina siendo de alguna manera aceptada por los súbditos atemorizados, quienes terminan rogando protección y justifican cualquier abuso de poder. Todo en nombre de la ley y muchas veces en nombre de Dios. And God bless America. My moral compass, my conscience, and my God for direction. September 11th changed the world. Our deepest fears now haunt us. Yet I am convinced that military action will not prevent further acts of international terrorism against the United States. As we act, let us not become the evil that we deplore. You with me, John? I don't know. Let's just get back. Get back. Anthony, you okay? Yeah. Come here, please. Oh my God. Oh my God. Watch out, watch out. I got it.